Vamos a soldar estas dos piezas de aluminio. Es una aleación de aluminio de la serie 5. Normalmente los aluminios que se utilizan para soldaduras son aleaciones. Hay aluminio puro, que se suele utilizar más bien para usos eléctricos, dado que es un material con muy alta conductividad, no tanta como la del cobre, pero que tiene una conductividad mucho más elevada que materiales que normalmente soldamos como acero al carbono. En este caso es un material superconductor, pertenece a la familia o serie 5, es decir, es aluminio aliado con magnesio, uno de los principales aluminios que se utilizan, sobre todo para usos estructurales, donde a lo mejor pues vamos a tener o se requiere que esa estructura tenga una buena capacidad de resistir esfuerzos, aunque sea, como es este material, una aleación ligera que tiene pues del orden de un tercio menos del peso que un material de acero al carbono del mismo tamaño y el mismo peso. La cuestión está en que, bueno, pues la serie 5 generalmente se puede utilizar tanto como material base para piezas, para soldar, como material de aporte. Hay otras aleaciones que van identificadas con otros números, o otras series, pero no todas se utilizan igualmente como material base o como material de aporte. En este caso sí. Por ejemplo, es un aluminio muy utilizado en fabricación naval. 5083, 5086 son códigos típicos de aleaciones de aluminio al magnesio que se utilizan para este tipo de cosas por su buena resistencia y por esa relación entre peso y capacidad de carga. En este caso lo vamos a soldar con TIG hoy y vamos a ver un poco en este vídeo una iniciación a la soldadura de aleaciones ligeras, que es algo que no hemos hecho hasta ahora aquí y que nos abre un abanico de posibilidades y un universo enorme que solamente pues, el hecho de cambiar el material que vamos a soldar ya implica que, aunque la soldadura y la técnica no sea muy distinta de lo que normalmente utilizamos en el caso del acero al carbono o de otros, más allá de que el cordón se va a hacer más grande, por lo que estamos mencionando, de que es un material más conductor y que va a tener sus pequeñas diferencias a la hora de crearse el baño y cómo se comporta, pero no hay una diferencia grande en cuanto a técnica. Lo que sí es que, bueno, pues el material en sí, aparte de ser buen conductor, lo que tiene es unos requisitos particulares que en principio pues pueden chocar y que incluso en muchos casos, y yo soy un buen ejemplo de ello, yo trabajé pues mucho tiempo en un astillero y bueno, pues todo el tiempo que estuvimos trabajando allí en realidad no teníamos ni idea de cómo se comportaba este material metalúrgicamente hablando, es decir, cómo afecta la soldadura al resultado de lo que se llama propiedades mecánicas, es decir, cómo se va a comportar el material después de la soldadura. Y nosotros teníamos en aquel entonces pues muchos problemas para certificarnos, para sacar homologaciones como soldadores, porque en realidad nos faltaba información. No teníamos ni idea de lo que pasa después de soldar este material. En principio, esa alta conductividad lo que hace es que va a hacer que el calor que se está acumulando en la unión rápidamente se traslade a los lados, y con lo cual toda la pieza en sí va a coger bastante temperatura. Y hay una zona crítica justo a los lados del cordón que normalmente en los libros aparece identificada como ZAT o ZAC, de zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente, que es algo que no es visible, pero que luego tiene mucha relevancia a la hora de aprobar, por ejemplo, o no, una certificación de soldador. Soy más claro, puedes conseguir soldaduras con muy buen aspecto, que no tengan defectos según la norma de defectología, y sin embargo luego después soldando procedimientos, por ejemplo, que tienen más ensayos. Normalmente pues un procedimiento de chapas a tope pues luego va a tener eso, una radiografía o un ensayo de doblado. Pues al meterlas en ese tipo de ensayos, hacer una radiografía puede llegar a aparecer correcta, sin problemas, sin tener ningún tipo de defectos o una presencia de defectos compatible con la norma, y sin embargo luego a la hora de hacerle pruebas mecánicas como tracción o doblado, ver que la pieza no llega al mínimo de los requisitos necesarios como para superar un examen. Esto desconcierta mucho. A nosotros
nos volvía locos, no sabíamos lo que estaba pasando, en realidad no teníamos ni idea de nada de esto y se nos hacía muy difícil llegar a conseguir superar homologaciones para un sector tan crítico y tan exigente como es el naval. Y lo hacíamos, pero al final, pues yo solo se me ocurre pensar que teníamos suerte o que cada vez a base de ensayar soldábamos más rápido y a la fuerza invirtiendo menos tiempo en realizar la misma soldadura de la misma longitud, pues al final terminas por afectar menos la zona de los lados, pero realmente nunca llegamos a entender por qué tuvimos tantas dificultades al principio para certificarnos. Esto es una cosa a tener en cuenta. Normalmente las soldaduras deberían de ser limitadas en cuanto a su longitud, sobre todo en procesos como el TIC, donde tú puedes ir avanzando y soldar hasta que se te acaba la varilla. No es una buena estrategia a la hora de soldar materiales como estos, que al mismo tiempo, como tienen mucha conductividad, pues tienden a ser también mucho más sensibles a la deformación. Se calientan mucho, por lo cual luego después hay una dilatación grande y después una contracción igualmente grande y que acaban por deformar las piezas. En resumen, al final hablamos de un material superconductor y luego que esa superconductividad lo que hace es que lo calienta mucho más allá de la zona donde está la unión. Y eso, en consecuencia, si se comportan mal en los ensayos de mecánicos, es porque esa zona afectada por el calor, por explicarlo de una forma sencilla, su composición química está ordenada de una forma concreta, que es lo que le da unas ciertas capacidades para resistir cargas, pero el calor altera esa composición y un enfriado brusco, que es lo que suele ocurrir cuando soldamos, avanzamos y las piezas se van calentando muy bruscamente y luego enfriándose igual de bruscamente, pues al final lo que sucede es que químicamente no se ordena igual. Los compuestos que se forman en su interior no son exactamente los mismos ni están ordenados de igual manera. Y eso es lo que afecta al final a que un material normalmente como este, poco o mucho, pero en la zona afectada por el calor acaba ablandándose. Entonces, ¿es muy difícil soldarlos? No. En realidad, si se sabe esto, no tiene por qué ser difícil, pero sí es una cosa que tenemos que tener en cuenta y también es bastante complicado que se tenga en cuenta porque no es visible. No es algo que estemos percibiendo nosotros a simple vista, que se está alterando, que se está deformando o que no podemos percibir ese tipo de cosas, pero luego después nos pasan factura a la hora de los ensayos. Y eso es lo que hace que la soldadura en aluminio pues esté asociada muchas veces a muchas leyendas y en fin, pues cosas que se cuentan por ahí que no dejan de ser un poco pues teorías sobre por qué las soldaduras salen o dejan de salir, pero al final todo esto tiene una base científica y en realidad es un material más complejo que por su alta capacidad de conducir la temperatura pues acaba siempre afectándose esa zona de los lados. Hay alternativas a día de hoy, como vamos a ver hoy y en sucesivos vídeos. Una de ellas, por ejemplo, es la aplicación del arco pulsado, con lo que vamos a empezar. El arco pulsado es soldar en lugar de con un valor de corriente constante, es soldar con una corriente que sube y baja. Es decir, la máquina nos va a pedir que le demos ese valor. Tendríamos que pasar, por ejemplo, de decirle, eso es suponer, vamos a soldar con 60 amperios, pues por ejemplo, indicarle a la máquina vamos a soldar con 80 y 40. Dos corrientes, dos valores de corrientes y la máquina va a ir oscilando de uno a otro. Va a ir haciendo pasar la corriente de 80 a 40 y otra vez 80 y así sucesivamente. Además, lo va a poder hacer lentamente, con una frecuencia baja, o muy deprisa, con una frecuencia muy alta. Y eso también va a tener repercusiones en cuanto a la forma y la penetración del cordón y sobre todo en cuanto a lo grande o pequeño que se haga tanto el cordón como esa zona afectada por el calor. Hay otra característica del aluminio que es muy importante a tener en cuenta y que normalmente con TIG en muchos casos no solamente no se le da importancia, sino que al mismo tiempo
como también nos pasaba a nosotros, pues ni siquiera conocemos su existencia. Y se trata de una cualidad muy curiosa de estas aleaciones, que consiste en que el aluminio es un material muy resistente a la corrosión porque es capaz de crear en superficie un óxido natural que se forma en contacto con el aire de forma espontánea. Cualquier pieza que cortemos, que esmerilemos, enseguida vuelve otra vez a formar esa capa de óxido protectora simplemente en contacto con el oxígeno del aire. Es un compuesto que combina aluminio y oxígeno, se llama alúmina, y esa alúmina tiene una propiedad muy curiosa. Lo primero, es una película superficial muy liviana, muy ligera, de muy poquito espesor. Estamos hablando de nada, unos átomos. En realidad es algo muy fino que se forma de forma espontánea. Nosotros podríamos, por ejemplo, con este cepillo de púas de inoxidable, podríamos darle un pequeño cepillado y con eso estamos ya eliminando la capa de alúmina. Pero inmediatamente, nada más terminar, la capa de alúmina se va a volver a formar otra vez en contacto con el aire. Esos óxidos de aluminio se vuelven a formar de un modo espontáneo. Esa capa de óxido, igual que lo tienen a lo mejor los aceros inoxidables, que también forman su capa de óxido natural, o lo forma el cobre, en este caso tiene un nombre y no es por casualidad, se llama alúmina. Y la capa de óxido natural, esa alúmina que recubre el aluminio espontáneamente, tiene nombre propio porque tiene una propiedad que no tienen esos otros óxidos que se forman en aceros inoxidables o cobre, por ejemplo. En este caso, hablamos de un material que tiene un punto de fusión relativamente bajo en comparación con aceros, por ejemplo. Estamos hablando de alrededor de 660 grados, cuando un acero al carbono pues ronda los 1540, dependiendo del contenido en carbono, de algunas otras cosas. Entonces es un punto de fusión bastante bajo, pero esa alúmina que se forma en superficie tiene un punto de fusión que sobrepasa los 2000 grados. Entonces, a la hora de soldadura de materiales como este, 3 milímetros y espesores delgados, es muy importante eliminar la alúmina por dos razones. La primera, si estamos buscando conseguir la cantidad de calor suficiente como para conseguir una buena penetración, tenemos primero que fundir la alúmina, tiene un punto de fusión mucho más alto, hemos dicho, y luego ese calor caería de golpe sobre el aluminio que tiene un punto de fusión bajo. Eso haría muy difícil la soldadura de estos espesores porque para fundir la alúmina tendríamos que generar una intensidad que luego después, una vez que está fundida, sería muy alta como para fundir el resto del material, con lo cual pasaríamos de no formarse el baño de fusión a que este al final se transformara en un agujero. Y la segunda razón está en que la alúmina, si no se elimina, pues va a suponer al final una fuente de contaminación, porque termina formando restos de alúmina, pueden ir al cordón. Hemos dicho que este tipo de soldaduras en un procedimiento, por ejemplo, para alguien que nunca se haya homologado, hay que soldar primero un procedimiento. Los procedimientos llevan unos ensayos más complicados, uno de ellos puede ser una radiografía perfectamente, y hay mucha probabilidad de que en una radiografía, si la alúmina no se ha eliminado, que aparezcan restos como cuerpos extraños que no son más que restos de alúmina, que por ese punto de fusión tan alto que tienen no terminan de fundirse y pueden acabar en el interior del cordón formando depósitos. Entonces, dicho está, es una cosa a tener muy en cuenta cuando uno se va a certificar, y que justo antes de soldar, la última operación es coger este cepillo de púas de acero inoxidable. La púa es blanca, no amarilla como la de acero al carbono. Es importante esto porque una púa de acero al carbono podría contaminar una aleación de aluminio. Y la operación consistiría en, justo antes de empezar a soldar, dar un pequeño cepillado. Dejamos de cepillar y en ese momento nos ponemos a soldar. Vamos a reducir mucho la cantidad de alúmina que puede estar otra vez presente sobre la pieza a la hora de soldarla, y eso contribuye a evitar problemas de ese tipo, que tengamos luego después cuerpos extraños en la soldadura. Habría otra razón también, es que normalmente en las soldaduras de aluminio, en radiografías, es prácticamente imposible no detectar algún poro. De hecho, la norma sí que suele tolerar presencia de poros, dependiendo un poco de
si estamos hablando, hay 3 niveles de exigencia, B, C o D. Normalmente pues, se suele permitir o se suele tolerar en algunos de ellos la presencia de poros, pero la alúmina está hidratada. Si no la eliminamos, una parte de ese vapor de agua que forma acabaría formando también poros y sería más difícil llegar a conseguir soldaduras dentro de las calidades que nos piden para poder superar los controles de una homologación o de un procedimiento. Entonces,